¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Sean ustedes bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mi Tali. Y esta vez tenemos un platillo especial de aquí de mi región, de la parte centro-norte del país, de aquí de México. Yo soy de la ciudad de Torreón, Coahuila. Y es una combinación de papa y carne asada y lo nombramos papa asada. Y aquí lo vamos a servir de dos maneras. La forma individual, donde textualmente tú haces el plato, porque el plato lo vas a hacer. Y la forma en forma de centro de mesa, donde cada quien se puede servir. ¿Quieres ver cómo se hace? Comenzamos. Y para esta receta, ¿qué vamos a requerir? Vamos a requerir crema y queso rallado, queso del que tú gustes, del que más prefieras. ¿Cuántas cantidades? La cantidad de alimento que tú vayas a cocinar. Tocino partido en trocitos. Salchichas para asar, aceite de oliva y sazonador para carne, carne de res, la cual el día de hoy me gustó porque viene con un buen marmoleado. También vamos a requerir papa. ¿Cuántas papas? Muchas papas. En particular las vamos a envolver con papel aluminio. No les vamos a poner nada en este momento porque después lo vamos a hacer. También vamos a requerir mantequilla. ¿Cuánta mantequilla? Dependiendo de la cantidad de papas que tú vayas a hacer. Pueden ser 100 gramos, 50 gramos, 250 gramos. Para la cantidad de papas del día de hoy de esta receta, es bastante la que yo voy a utilizar, aproximadamente 200 gramos. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner las papas directamente en el carbón para aprovechar el calor fuerte. Estas se tienen que cocer primero. Conforme las vayamos cociendo, después vamos a poner la carne y el tocino. Pero necesitamos que estas empiecen de una vez a cocerse, porque es lo más duro de cocer. Vamos a colocar aceite de oliva. Y después le vamos a colocar también nuestro sazonador. Vamos a darle un pequeño masaje. Y por ambos lados vamos a hacer lo mismo. Las papas las tenemos directas en el carbón. Lo que sigue es vamos a empezar a poner las salchichas para que se empiecen a calentar de una vez. Junto con las papas, lo que sigue es vamos a empezar a colocar tocino en un sartén de hierro. Yo piqué solo una salchicha porque me gusta darle un poquito de sabor. Mientras todo esto se calienta, vamos a aprovechar el calor y un ratito más vamos a poner la carne. Vamos a ver cómo sería un platito de manera rápida para hacer unas papitas y servirlas de manera individual. Yo voy a utilizar dos cuadritos de papel aluminio a los cuales les vamos a doblar los bordes de esta manera. Los 4 bordes. Una vez que los tienes así, imagínate otra vez que vas a hacer avioncitos de papel o barquitos de papel como cuando éramos niños. Una vez que lo tenemos así, vamos a doblar esta punta. Y aquí vamos a doblar para sujetar. Lo mismo para el otro lado. Se da cuenta que vamos a hacer un barquito de papel. Doblamos. Y doblamos aquí para que esta punta doblada agarre las dos esquinas. Una vez que lo tenemos de esta manera,
lo vamos a abrir. Y aquí tenemos tu platito. Y es aquí donde podemos poner una o dos papas, depende del tamaño del cuadro que tú hayas hecho. Y aquí la vas a servir y la vas a poner. Esta es una manera individualizada, es como normalmente a nosotros nos la sirven o las compramos nosotros por aquí. Si tú lo quieres hacer así, si tú quieres usar un plato o si tú lo quieres servir en una charola grande como centro de mesa. Y así yo la voy a servir. Mira qué delicioso, este tocino y esta salchicha ya están listas. Ya las vamos a sacar mientras las salchichas continúan su proceso. Una vez que saquemos esto, constantemente seguimos moviendo las papas para que no se nos quemen y se nos cosan por completo de manera pareja. Lo que sigue ahora es poner la carne. Es tiempo de la carne a fuego con brasita bien a gusto, pero le vamos a poner leña, un poquito de leña de manzano. Estas son brasitas, va a estar a fuego medio bajo, y lo que queremos es que agarre una buena ahumada. No es un trozo grueso, por eso no requerimos tanto fuego tan fuerte, pero también requerimos algo de leña, algo de humo, y nos va a dar mucho sabor. También se le va a penetrar ese sabor a la salchicha. Las papas las seguimos dando vuelta con calma. Vamos a dejarlas que estén listas. La carne ya está lista, ya está ahumada. Las papas estuvieron dando vuelta, ya están listas. Es tiempo de seguir y continuar con el procedimiento. Las salchichas, una vez que las tenemos listas, las vamos a cortar en cuadritos, en pedacitos chiquitos, porque las vamos a requerir ya muy pronto. Ahora la carne ya está lista. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortarla en pequeños cuadritos. Así en cuadritos es como la vamos a requerir. De esta manera. Tenemos nuestra papa ya cocidita. Mantequilla. Crema. Carne. Salchicha. Tocino. Queso. Y esta es la porción individual. La vamos a mandar al asador a gratinar unos 7-10 minutos para que todo se gratine y quede mejor presentable. Aquí tenemos la versión individual hecha con el plato de aluminio. Y esta es la versión centro de mesa, que también a muchos nos va a gustar. Una vez que lo tenemos listo, se va al asador entre 15-20 minutos. Queremos que se caliente, que se gratine, y ahora sí, en ese momento podemos servir y comer. Mira qué delicia, la versión centro de mesa, la mitad de centro de mesa y la porción individual están listas.
Lo tenemos aquí listo. Sal con pimienta recién molida. Y mira. Ay, qué rico. Qué rico, porque la mantequilla se deshace y fluye por tu boca con la papita, la hidrata y la deja muy sabrosa. Me encantó todos los sabores: carne, tocino, salchicha, crema, queso, papa, carbón, leña. Todo está excelente. Este es un platillo muy rápido y muy fácil de hacer, tanto individual como centro de mesa. Me encantó, me gustó. Tenía bastante tiempo de tener las ganas de hacer esto y lo hicimos realidad. Y no te preocupes si no hay ahumador, asador, caja china, fogón, ataúd, plancha o placa. No te preocupes, recuerda que todos tenemos estufa y bastantes tenemos horno. Así que todo se puede hacer.